Hace aproximadamente un año publicó un vídeo explicando cómo había construido un bot con ayuda de una herramienta no-code llamada Shano con el objetivo de tratar de batir la inflación. Pues bien, en este vídeo quiero contarte los resultados. No me voy a andar con rodeos. Esto que ves aquí, esta gráfica, es el resultado del experimento y como ves ha sido un fracaso absoluto. Vemos aquí dos líneas. Una es la inflación, que es la línea verde, que vemos que parte del 100, ¿vale? Ambas gráficas parten del 100, el 1 de abril de 2022, y el IPC está ahora mismo en un 102,91, es decir, ha subido un 2,91% desde entonces, y en cambio la línea azul, que lo que representa es el bot, pues bajó hasta un 92,39, es decir, sufrió una pérdida de casi un 8% y se mantiene plana desde entonces. ¿Por qué se mantiene plana? Pues porque como iba cuesta abajo sin frenos la gráfica, decidí en septiembre de 2022 parar el bot, ¿vale? Y sacar todo el dinero de la cuenta con la que estaba invirtiendo con el bot. Así que no es que no haya conseguido batir la inflación con mi bot, sino es que además he perdido dinero, he perdido un 8%. Es decir, que la diferencia de rentabilidad entre el bot y el IPC pues casi es de un 10% o de 10 puntos. Así que ha sido un fracaso absoluto. ¿Pero por qué ha sido un fracaso? ¿Ha sido el problema de la herramienta? Es decir, la herramienta que ha utilizado Shano no es una herramienta lo suficientemente potente o lo suficientemente buena para crear bots. ¿O es un problema del mercado, de que quizás 2022 no fue un buen año para invertir en Darwinex y tendría que haber invertido el dinero en otro mercado? Pues ni lo uno ni lo otro. Mi problema fue que tenía tantas ganas en construir un bot con una herramienta no-code como Shano, tenía tantas ganas de jugar, de probar la herramienta, que ni me paré a pensar si esa era la mejor forma de invertir mi dinero. Y lo que hice fue pues, buscar una plataforma de inversión que tuviera una API para poder construir el bot. Es decir, no partí del problema, sino que partí de la solución. Yo sabía la solución que quería construir y busqué un mercado en el que poder utilizar esa herramienta. Y claro, así las cosas pues obviamente no funcionan. Lección aprendida. Pero ¿cómo sé que Darwinex no fue el problema? Pues porque cuando el bot llevaba unos 2 meses más o menos funcionando a finales de mayo, lo que hice fue crearme otra estrategia de inversión en Darwinex, me creé otro portfolio con dinero real y lo que hice fue seguir una filosofía de inversión totalmente opuesta a la del bot. El bot era un trader, realmente lo que hacía era cada mes analizar los 20 Darwins que mejor estaban funcionando según una serie de criterios objetivos y realizaba las compras o ventas oportunas para estar siempre invertido en esos 20. Pues bien, con esta nueva portfolio, con esta nueva estrategia que seguía a partir del final de mayo, lo que hice fue elegir 5 Darwins según una serie de criterios totalmente subjetivos, es decir, los 5 Darwins que a mí me parecían mejores, y lo que hice fue a final de mayo invertir en ellos. Y desde entonces no he tocado la inversión. Este es el resultado. Ahora la línea azul lo que representa es esta estrategia, que os he dicho que arranqué a final de mayo, que le he llamado estrategia a largo plazo, y el verde sigue siendo el IPC. ¿Qué vemos ahora? Pues vemos que no solo he conseguido batir la inflación, sino que he multiplicado pues, su rentabilidad casi por 5, ¿vale? El IPC pues está en un 102,91 desde el 1 de abril del 2022 y en cambio mi estrategia a largo plazo está en el 114,64, una rentabilidad del 14,64%. Y eso que le he dado pues 2 meses aquí de ventaja al IPC, ¿vale? Porque la gráfica nace en el 1 de abril, pero hasta final de mayo pues mi estrategia no empieza realmente a funcionar. Si pusiéramos la gráfica azul pues adelantada, pues la diferencia sería todavía mayor, ¿vale? Y aclarar una cosa, en Darwinex hay comisiones, hay tanto comisiones de gestión como comisiones de éxito. Esta gráfica que está aquí representada ha descontado ahí esas comisiones, ¿vale? Es decir, que esta rentabilidad del 14% es una rentabilidad neta después de haber pagado todas las comisiones que hay que pagar en la plataforma de Darwinex. Es decir, que de esta forma he conseguido demostrar que mi problema no era ni Shano ni Darwinex, sino era el uso que yo le estaba dando a la herramienta, que quizás pues, no tenía sentido invertir con un bot en una plataforma como Darwinex. Porque con una estrategia mucho más sencilla y con una inversión de tiempo infinitamente menor, pues he conseguido una rentabilidad, ya habéis visto, muchísimo mayor. Al final, la inversión de tiempo que he tenido que hacer en el análisis de esta estrategia pues ha sido muy pequeña. Realmente fue elegir sus 5 Darwins y es que literalmente no he tocado nada desde mayo del 2022. Vamos a analizar un poco más en detalle el rendimiento de esta estrategia a largo plazo en Darwinex. Aquí vemos una gráfica comparativa donde comparamos pues, la rentabilidad de la estrategia a largo plazo, que es la azul, la rentabilidad del bot, que es el que se queda aquí plano, el IPC y metemos también el SP500. ¿Por qué meto en esta gráfica el SP500, que es el índice americano, como el IBEX 35 pero de Estados Unidos? Pues porque en el vídeo que grabé hace un año, en el que conté cómo había construido este bot, comenté que la alternativa de inversión que barajaba a invertir en Darwinex era invertir en el índice SP500 y que no lo hice porque el ratio de precio-beneficio estaba más alto que nunca y eso indicaba que había una cierta sobrevaloración en las empresas que formaban parte del índice. Y la verdad que menos mal que no lo hice porque, mira, si nos fijamos justo, los 2-3 primeros meses después de empezar a invertir con el bot, es decir, pues más o menos del 1 de abril pues hasta junio, hasta final de junio,
el SP500 tiene aquí una caída de un 20% casi, ¿vale? Luego se recupera un poco, pero bueno, ha permanecido ahí bastante plano. Es decir, que con la estrategia a largo plazo de Darwinex no es que haya conseguido batir la inflación, ¿vale? Sino es que además le he sacado una diferencia al SP500 pues de unos cuantos puntos, ¿no? Si yo consigo un 13%, el SP500 ha caído un 13%, pues hay una diferencia de 26 puntos entre el SP500 y mi estrategia a largo plazo. Y tened en cuenta que el SP500 es el índice de renta variable que normalmente se suele utilizar como referencia, ¿vale? Como benchmark para medir cómo de bien o de mal ha ido una estrategia de inversión. Así que una diferencia de 26 puntos es una auténtica burrada. Pero a la hora de analizar inversiones no hay que fijarse simplemente en el retorno, hay que fijarse en la relación entre el retorno y el riesgo. Dos activos de inversión pueden tener el mismo nivel de retorno, pero uno de esos activos ser mucho mejor oportunidad de inversión simplemente porque tiene menor riesgo. Al final lo que buscamos los inversores es el máximo retorno posible con el mínimo riesgo, es decir, buscamos maximizar esa relación retorno-riesgo. Y normalmente ese riesgo se mide en términos de volatilidad, que la volatilidad es pues lo mucho o poco que fluctúa el precio de un activo. Por ejemplo, el Bitcoin es muy volátil, ¿por qué? Pues porque en un día el precio te puede subir $10.000 o te puede bajar otros $10.000, ¿vale? Eso es un activo muy volátil. En cambio hay otros activos muy poco volátiles, con muy poco riesgo, pues porque su fluctuación es mucho menor. Pues aquí es donde más me ha sorprendido la estrategia a largo plazo de Darwinex. He sacado estas dos gráficas de aquí que nos ayudan a entender esto de la volatilidad, ¿vale? ¿Qué estoy representando en estas gráficas? Pues lo que representamos aquí es la variación diaria del precio, ¿vale? Es decir, aquí hay un punto por cada día que ha transcurrido desde el 1 de abril hasta hoy, ¿vale? Y lo que representa en el EGI, pues es la variación de precio que hubo en ese día. Por ejemplo, la gráfica de la izquierda, que es la naranja, es del SP500, pues vemos que aquí, el 10 de noviembre de 2022, el SP500 subió un 5,54%, lo cual está muy bien, pero claro, es que aquí el día 13 de septiembre bajó un 4,32, ¿vale? ¿Y qué vemos en la gráfica de la derecha, en la azul, que es la estrategia a largo plazo de Darwinex? Pues vemos que las variaciones de precio diarias son mucho más pequeñas, ¿vale? Vemos que casi todos los días tienen una variación de entre menos 2,5 y 2,5%. Luego sí que hay aquí pues algún día que se sale de lo normal, sobre todo aquí este último mes, pero vemos que las variaciones son mucho más pequeñas que en el caso del SP500. En el caso del SP500 hay bastantes días que tienen una rentabilidad inferior al 2,5%, también superior, ¿vale? La volatilidad, digamos, que es la desviación típica de estas variaciones diarias que vemos aquí. Y la he sacado aquí, ¿vale? Lo que muestro aquí es la volatilidad anualizada y el dato de volatilidad del SP500 es del 23,37% en este periodo que he analizado, que es desde el 1 de abril de 2022 hasta hoy. En cambio, la estrategia de Darwinex es de un 15,83%, es decir, la volatilidad es muy inferior o bastante inferior en el caso de la estrategia de Darwinex y eso sí que no me la esperaba, ¿vale? Porque pensaba que yo iba a tener una volatilidad superior a la de un índice como el índice americano. Y cuando comparamos rentabilidad con riesgo, cuando comparamos rentabilidad con volatilidad, lo que obtenemos es el ratio de Sharpe, ¿vale? Si dividimos el retorno anualizado entre la volatilidad anualizada, que es la que he calculado yo, pues obtenemos el ratio de Sharpe. En el caso del SP500, bueno, he calculado aquí los retornos anualizados porque los retornos que hemos comentado antes son retornos en el periodo que he analizado, ¿vale? Que en este caso, pues en el caso del SP500 sí que coincidía más o menos con un año, pero en el caso de la estrategia de Darwinex no coincidía con el retorno de un año porque la estrategia empezó en mayo y estamos en abril. Entonces lo que he hecho es anualizarlo, ¿vale? Pues digamos que hacer una extrapolación para ver cuál hubiera sido el retorno a un año. Total, que me sale un retorno anualizado en la estrategia de Darwinex de un 17%, SP500 menos 12%, y si lo dividimos por la volatilidad correspondiente, tenemos un ratio de Sharpe en el SP500 del menos 0,54 y en el caso de Darwinex un ratio de Sharpe del 1,07, lo cual está bastante bien. Todo lo que sea un ratio de Sharpe por encima de 1 se considera un ratio bastante bueno, porque significa que tienes más retorno que volatilidad, es decir, más retorno que riesgo. Resumiendo, que el bot fue un fracaso absoluto, fue un experimento totalmente fallido que tuve que parar al poco tiempo o a los pocos meses porque no hacía más que perder dinero, pero invertir en Darwinex fue un acierto total. Y la verdad que no me arrepiento de haber construido el bot porque yo creo que construir ese bot pues me ayudó a darme cuenta de que la mejor forma de invertir aquí en Darwinex era hacerlo a largo plazo y la verdad que estoy bastante contento con mi portfolio. No solo me permite batir la inflación, sino que me permite conseguir una rentabilidad bastante buena con un riesgo bastante moderado y además es una rentabilidad, que no lo he comentado antes, pero una rentabilidad totalmente descorrelacionada del mercado, es decir, no hay nada de correlación o muy poca correlación entre lo que hace el índice SP500 o cualquier mercado de renta variable y lo que hace mi portfolio de Darwinex, lo cual me permite dormir bastante tranquilo. Así que nada, espero que el vídeo te haya sido útil
Y desde aquí te animo a invertir. No te recomiendo invertir porque no puedo hacer recomendaciones de inversión, ya que no soy asesor financiero, pero sí que te animo a invertir no en Darwin's o en el S&P 500, no te animo a invertir en un activo concreto, eso ya depende un poco de cada perfil. Darwin's no es para todos, ya te lo adelanto, pero sí que te animo a invertir en general, a que explores un poco los mercados financieros, entiendas qué oportunidades hay ahí y pues muevas un poco tu dinero y no lo dejes parado en el banco. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y espero que te haya sido útil.